Hola, buen día. Estamos acá con Fernando Rule. Fernando Rule es compañero de las personas que cayeron en el procedimiento, en el operativo de febrero de 1976, y acá cerquita del D2. En este lugar, ¿no es cierto?, estuvieron detenidos Miguel Ángel Gil, quien fue asesinado, y Marcos Ibáñez, que pasó por el D2, fue trasladado a La Plata y en ese lugar muere. Sobre la vida de ellos, sobre su militancia, queremos conocer a través de las palabras de Fernando, que fue compañero de ellos. A ver, Fernando, ¿qué recordás? ¿De Marcos primero o de Miguel Ángel, lo que gustes? Marcos, Marcos fue después de Asís Báez, también asesinada en Tucumán luego, mi primer contacto con la organización Montoneros. Pero ya antes tenía una militancia sindical con ellos dos. Y con Marcos fue mi primer responsable. Marcos era el eje de la organización sindical de la agrupación que teníamos en estatales, fundamentalmente dentro de la Casa de Gobierno. Marcos, bueno, además había sido digo porque en los tiempos que cayó se había tenido que ir, amenazado ya, pero había sido delegado gremial de la terminal de ómnibus. Él era operador en la torre de control, era el hombre que dirigía la entrada y salida de los ómnibus, o uno de ellos. Varias veces lo visité en la torre, era muy, muy lindo, impresionante subir ahí. Y bueno, Marcos cae el mismo día que nosotros, cae preso, torturado salvajemente. Realmente él sufrió mucho. Se le infectó un brazo, lo operaron malamente luego en la cárcel, fue a parar a la cárcel de Mendoza primero. Allí estuvimos en un tiempo, desde febrero a septiembre. En septiembre nos trasladaron a varios, como a más de 100, a La Plata. También un infierno ese viaje, lo hemos relatado varias veces. Y luego muere, creo que en el 77, sí, no recuerdo bien, en los calabozos. Lo matan a patadas, simplemente. Marcos era bajito, más liviano que los policías, que eran 4 o 5 por lo menos los que lo golpeaban. Tuvo la mala suerte de caer al piso, según cuenta un testigo. Y bueno, pues que sus asesinos están presos. El juicio que se desarrolló en La Plata por los agentes de la U9 dio por resultado el esclarecimiento del asesinato de Marcos, y están presos, están con cadena perpetua. Marcos era un tipo absolutamente jugado en esto, su vida era la militancia, tanto que en los últimos tiempos estaba clandestino ya por las amenazas que había sufrido, odiado por la burocracia sindical, perseguido por la policía. Sí, porque la conducción del sindicato en aquellos días era una burocracia de lo que llamábamos el sindicalismo amarillo, ese tipo de sindicalismo que ni estaba con los bandoristas de la UOM, ni con las bases, por supuesto, absolutamente autocráticos y mafiosos, y arreglaban con cualquier gobierno, particularmente con los gobiernos militares, venían de hace mucho negociando sus propios intereses, con muy poquitos afiliados. Bueno, Marcos organizó, fue uno de los que organizó, pero fue un eje realmente de una lista opositora, que de haberse dado las cosas civilizadamente, es muy probable que hubiéramos ganado las elecciones. Pero el sindicato fue asaltado a punta de pistola, y con esa excusa intervinieron en el sindicato, suspendieron las elecciones, etcétera, etcétera. Hablo de fines del 75, ya no había posibilidades de elecciones ni nada. La historia se ha contado muchas veces, pero la mayor parte tuvimos que dedicarnos a escondernos, la verdad, porque por las persecuciones sufridas. Bueno, Marco, un tipo que además, él me enseñó
me hizo conocer la literatura que yo conocía muy superficialmente, el corto maltés, toda la obra de Hugo Pratt y de Oesterheld. Él me la hizo conocer. Y me pasaba revistas y bueno, Cómic. claro, terminé comprando. En esa época no le decíamos cómic, le decíamos historietas. Sí, claro. Y bueno, yo guardo un recuerdo muy lindo de él, su cultura, ¿no? De su militancia, pero su cultura, además, un hombre muy culto. Miguel Ángel Gil era el delegado gremial, también delegado gremial, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que funcionaba y funciona en Godoy Cruz. Era un técnico, jugaba al fútbol. Ese era lo que, por lo menos la imagen que hoy queda de un negro de base. Un técnico de mameluco, morocho, étnicamente, deduzco yo, hijo de españoles, indios y negros. Y era el más viejo de nosotros. Era el hombre grande, de hablar poco y más o menos, siempre alguien decía, este habla poco, pero cuando dice algo la pone, dice lo justo. Miguel Ángel murió en la tortura directamente. Miguel Ángel también es apresado el mismo día que yo, que la mayoría del grupo. Y no sé por qué circunstancia sufre una herida muy grande en la pierna, en un muslo. Eso termina infectándosele. Pasa casi todo el tiempo afiebrado y en una actitud, en una situación de delirio. El pobre, por la sed y porque no podía caminar, entonces no podía ir al baño, estaba en una celda inmunda y además deliraba, hablaba con la madre por teléfono, decía cosas así irreales, ¿no? Y no podía comunicarse con nosotros, le hablábamos y rara vez contestaba, pero aunque seguía hablando, pero nos dimos cuenta al poco tiempo que no nos contestaba a nosotros, estaba muy mal. Pudimos sacarlo al baño, después de pedir muchas veces y después de soportar pateaduras por pedir que nos dejaran llevarlo al baño, nos dejan llevarlo al baño para que tome agua, porque veía que le abrían la puerta, como no podía caminar, se la volvían a cerrar, no tomaba agua, llevaba como, no sé, 5 o 6 días sin tomar agua. Lo llevamos, primero lo intenté yo, no me lo pude, luego los guardiacárceles se encapucharon, nos sacaron la venda a nosotros para que pudiéramos tomarlo bien. Digo nosotros porque lo sacaron a Rodolfo Molinas también, que estaba ahí. Pero Rodolfo Molinas tenía las manos ateridas, inmovilizadas, no sé cómo se dice, no podía mover las manos, los dedos, por las ataduras, por la picana eléctrica, no sé bien por qué. Estuvo mucho tiempo incluso en la cárcel. Era uno de los que le escribía las cartas, él dictaba y no podía escribir. Bueno, con él en esas condiciones lo llevamos al baño al fin y al cabo. Tomó agua y ahí murió. Por lo menos ahí se desvaneció y escuchamos movidas rápidas, nos empujaron hacia la celda, nos cerraron y vinieron a llevarlo con una camilla. Escuchamos que era una camilla, los ruidos y todo eso. Y nos enteramos ahí al otro día que había muerto en ese viaje. Que había muerto en la cárcel, dijeron, pero los informes dieron claramente que si no llegó muerto, llegó con una septicemia irreversible, que dice el informe médico. Miguel Ángel era un tipo como todos nosotros, del aparato sindical, con una larga experiencia como sindicalista. Y, como digo, un laburante, amigo de todos. Tengo fotos de él de cuando jugaba al fútbol. Bueno, son los compañeros más queridos que me duelen en el recuerdo por la forma en que murieron, ¿no? Podría hablar todo el día de la vida de ellos y de las cervezas y los helados que nos tomamos, pero con esto me parece que tienen suficiente. Sí, cumplimos hoy 38 años. 38 años. Y hoy
a mí me detienen el 13 de mayo, el 14 de mayo era mi cumpleaños. Y eso... Sí. Pero entramos por aquí, yo entré por aquí después. Ese fue un motivo, el haber cumplido años fue un motivo de tortura, porque entraban a la celda y un arma en la cabeza y me decía que ese podía ser el último cumpleaños de mi vida. Y eso se sucedió varias veces, ¿no? Solo una sola vez. Que fue otro motivo más de tortura. Bueno. Ya estábamos vendados. Sí, estaba vendada y acaba de mano. Creo que fue lo... Graciela, la escalera que mencionas, ¿estaba dentro del edificio o afuera? ¿No será la escalera de adentro? Porque ahí, entrando por esa puerta, hay una escalera. No, yo entré, había unas oficinas. Sí. Y ahí me hicieron bajar unas escaleras, doblé a la derecha y había un calabozo muy chiquito y ahí entré, me tuvieron en ese calabozo mucho tiempo. O sea, cuando te hicieron subir la escalera sería esta, la de afuera. Sí, sí, la escalera de afuera. Sí. Por aquí, Estas son las escaleras. Estas son las escaleras. Doctora Suárez. Doctora Suárez. Permiso. Doctora Suárez. ¿Cómo le va? ¿Qué señora Barros? No conmigo, ya son por teléfono. ¿Qué es lo que dice esta doctora? Yo entré por aquí. Y el otro, ¿qué se fue ahí? ¿No había una escalera que bajara? Eso es lo que te pregunté. Comisario Molina que le va a indicar dónde o qué quiere ir. No sé, ¿qué quiere ir? En realidad vamos siguiendo un testimonio que la señora Entonces hizo lo dejamos víctima, libre. y Pásenlo usted por donde le vamos a ocupar lugar y... No hay problema, por eso usted dígame por dónde usted quiere ir. ¿Ah? ¿Quién nos va a acompañar? El conductor de la Perfecto. Bueno, ¿esto lo recuerda? Yo recuerdo el espacio abierto. Esto no es. No, había un escritorio y ahí me bajaron una escalera donde estaban el trofeo de las prostitutas. Que vamos a ver si lo encontramos por allá. Yo sí. ¿Usted sí? Sí. Yo subí por acá. Ah, usted subió por acá. Sí, pues, son muy características las escaleras porque hacen así con una B. O sea, y lo utilizaban como forma de ir golpeándonos cuando vos seguías corriendo y estaba en la parte de atrás. Yo entré por acá. Venía, Eso es bien característico. Me acuerdo. por eso yo lo veo tan chico. Claro, porque estaba abierto. Esta escalera sí, la recuerda. Sí, y esto es bien notorio esto. De lo que podíamos ver la diferencia entre los escalones y esto. A través de la venta. De esta diferencia. Porque hay otras celdas. Claro, yo bajé una escalera y estaba aquí en la celda, una celda con restos que había prostitutas y que me decía mi cuidado, me gritaba, y a la derecha había un calabozo chiquito, y yo le decía el calabozo cero. Pero yo no tengo este mismo recuerdo. Yo llegué a un espacio abierto, a un escritorio, lo dejaron sentado a mi papá. Además no estaba vendada. Lo vi. Estaba vendada usted. Claro, cuando entré a ese calabozo que estuve no sé cuánto tiempo ahí, era muy chiquito, podía estar sentada y así parada. Al tiempo lo abrieron, ahí me hicieron dar vuelta, ahí me pusieron la venda en los ojos y me ataron las manos. Pero esto de entrada no lo recuerdo.
Y después de ese calabozo cero que le decían ellos, yo ya no vi más porque ya me pusieron las velas y me llevaron inmediatamente a torturar. Bueno, Así que no sé dónde están esas celdas. Donde que estaban. sí recuerde esto. Sí, acá había una entre dos, la patota, que están las tres diferencias de cómo abrían el ruido que hacían cuando venían a pegar, cuando venían a hacer violar o estar con alguna compañera, o cuando venían a sacar los 2 compañeros, 3 compañeros que sacaron muertos, que yo recuerdo. De acá, de este lugar. De acá de este lugar, sí. Sí, Y acá bueno, había una puerta. de la tortura que no está más. me trajeron acá. ¿De esta puerta o la de la celda? No, de esta puerta, porque era la primera que nosotros sentíamos. Me trajeron acá. Ajá. Después sobre la última. La última acá. Ahí, primero ahí, después acá. Y esta es una celda muy característica porque es una de las únicas que se veía a la luz del día. Y estaba muy cerca del baño. Ahí estaba Rosa. Aquí creo que estuvo Sánchez Coronel y también estuvo David Santos. Para que nos pongamos de acuerdo. En el lugar donde yo estuve. Lo único que no era tan claro como ahora porque no había esta luz y no habían bombitas chiquititas. Se veía mucho más oscuro y a mí me parecía un poco más chico de lo que lo veo ahora. Pero bueno, son las dimensiones. Pero yo estuve acá, este fue mi primer lugar, me trajeron esa noche. Yo recuerdo que al ratito me vinieron, me bajaron esas escaleras que le conté recién y otras escaleras más para la sala de abajo, que es la sala de tortura. Y acá estaba Torres. No, pero primero estuve yo. Primero estuviste vos, después estuvo Torres. Yo, a mí, después de que me torturaron, me trajeron acá por primera vez. Estuve en Yo esta recuerdo celda. eso. Yo estuve en esta celda. A mí me parecía que yo sé que acá, ahí, estaba ahí, estaba. Y me dije que, bueno, lo escuché, que lloraba. Y después, por acá, estaba ahí el Raúl. Porque yo acá, dando vueltas en la ambulancia, Llegabas a la avenida. porque si no, no llegaba a la mirilla. Lo vi a Coaviva cuando me hizo así que se llevaban a una persona. También. Perdón. Sí. ¿Alguna pregunta de las partes? Sí, no. ¿Usted estaba vendada cuando estaba acá? Vendada ya estaba. Ajá. Y el tema así, alimentación, salir de la celda. No nos daban, yo pedía agua, no nos daban agua y no de comer tampoco. Los primeros días estuve tirada ahí. Lo único que pasaba era que me llevaron una vez al baño y que entraba ese señor y me ponía el arma en la cabeza. Que entraban, se sentía que le pegaban a los compañeros, pegaban mucho con las armas en las puertas. ¿Tenían algún elemento como para dormir? ¿O era solamente...? No, Nada, estábamos tirados en el piso. El único elemento que tuve yo, que saqué de ahí atrás, una bolsa de arpillera y toqué, que creo que es un compañero muerto, porque por la fecha me parece a mí que es Sánchez Coronel, y con eso después me tapaba yo acá en esta celda. Una vez No se dimensionan lamentablemente las celdas que están tan llenas de porquerías, pero no se dimensionan cómo eran. Además, fueron 2 meses. En esos 2 meses hubieron distintos periodos de que estuvimos detenidos acá. Porque los primeros días no teníamos nada. ¿Y había alguna rutina que les quisieran hacer? O sea, por ejemplo, algún horario donde que los sacaran. A la mañana temprano pasaban y preguntaban los nombres. Pasaban listas. Claro. Ahí fue cuando, a los 20 días, que yo escuché el nombre de David Blanco. Por eso se iban enterando ustedes quién podía estar. Claro, por eso nos enterábamos quién estaba. Y la rutina también dependía del tratamiento que le daban a cada uno. O sea, los primeros días a nosotros, los primeros 15 días, entraban muchas veces a golpearnos. Ya después, cuando se toma la decisión de consejos de guerra, ya nos dejan tranquilos y esa rutina de entrada variaba hacia nosotros, pero no a los compañeros nuevos que venían llegando. Por ejemplo, que acá, que yo digo siempre, acá estaba Torres, la rutina de él, entraban 6, 7, 8 veces por día a pegarle. ¿Y escucharon algún nombre?
de las personas que cuidaban acá, que los torturaban? ¿Algún nombre, algún apodo? Nombre de ellos, sí, Apodo. apodo, el caballo loco, Caballo el mechón blanco, Carlos. Carlos, pero el nombre de ellos personal ninguno. ¿Alguno que dijeran mellizos? Yo no recuerdo. No, yo tampoco. Estando acá en esta celda fue cuando le pegaron tanto a Carlos Boca, que le pegaban por la cabeza en la pared, en la puerta, no sé, pero se sentía el ruido de la cabeza. Entonces yo me puse a gritar y uno abrió la puerta, me dijo que me adelantara, estaba vendada por supuesto. Cuando me adelanté me pegó una trompada que me largó contra la pared y ahí fue que me quebraron las costillas. Esas eran las cosas que quebraban el silencio, el lamento continuo. Cuando entraba alguien que le pegaban mucho, eso lo quebraba. Eso fue estando en esta celda. Después, una vez nos sacaron y nos hicieron bañar con agua muy fría, entonces fue un invierno muy frío. Y después nos llevaron a mí me llevaron a la celda del fondo. O sea que acá eran golpes, torturas y... Sí, Picana era en otra sala. Abajo. que nos sale tortura. Acá es donde me sacan la venda, el primero que me saca la venda a mí para limpiar esa celda que está ahí, donde estaba el que yo considero que era Torres, que es La Paz el que me saca la venda a mí. No te hemos preguntado qué es eso. Bueno. Incluso, ¿Fiscalía? bueno, después sí podemos ir para allá porque a mí me llevan a una celda del fondo. Va a tener que... Si pudieran retroceder o salir para que pudiera pasar lo que... Se quedaban a veces acá adentro porque cuando escuché que estaba David Blanco, yo lo llamé porque lo conocía, él había sido amigo de mi hermana en la escuela, así que lo conocía de la secundaria, él iba al Martín Zapata también. Y después que hablamos y él escuchó que estaba yo, bueno, ¿cómo está? Qué sé yo, inmediatamente lo sacaron, empezaron a pegar porque estaban acá adentro, habían escuchado lo que hablábamos. Por eso yo creo que ellos o se quedaban o tenían algo. Por momentos había mucho silencio y lo que recuerdo, no sé qué, no sé, vos también lo recordás, cuando llegaban, cómo se sentían las llaves cuando iban a abrir la puerta. Y realmente uno sentía una crispación tan grande porque no sabía de quién era el momento, a quién lo iban a torturar, a quién iban a traer. Por eso dije recién que yo distingo bien como tres formas de entrar. La forma cuando venían... Una pregunta. Disculpe. ¿Usted puede decir si las personas podrían haber sido las mismas que estaban con distinta actitud? ¿Podría describir si eran las mismas personas que estaban de forma permanente? ¿O alguno de esas eran grupos distintos? No, para mí tenían toda la misma función. Entraban en determinado momento, puedo decir, si querían entrar a estar con la venda a mí en La Paz, y no lo hace porque es bueno, lo hace porque venían específicamente a pegarle al compañero, a seguir el tratamiento que tenían con el compañero Torres que estaba en esa celda y no pudieron entrar por lo que se encontraron ahí. Pero no es que algún momento uno eran buenos, eran todos buenos o todos malos, casi todos cumplían esa función en determinado momento. ¿Y cuántas personas alcanzó usted más o menos a...? ¿Personas, compañeros? No, del grupo estable, más o menos cuántas personas podrían ser. Y yo acá adentro, cuando a mí me sacan la venda, creo ver a tres, A uno lo distingo fácilmente, a otro me parece que es Sebastiano Lucero y otro me parece por la actitud física y por la forma física es González. Bueno, sé que Caballo Loco yo nunca lo vi, en general casi todos eran personas grandes, ¿no? Físicamente estaban, digamos, medianamente entrenados, eran grandotes. O sea, yo acá adentro sí sé una cosa, que nunca entraban solos. O sea, si entraban a pegar a tratamiento de celda, nunca entraban solos. Siempre mínimo 2 o 3, mínimo. ¿Alguna vez vieron una mujer dentro del guardia? No. Yo sí. ¿Qué hizo? Una vez me abrieron la celda y un señor, era uno de pelo corto y bigotito, estaba con una mujer y le dijo, mirá, ella es Graciela Lega, lo que le dijo. Fue el único momento.
Discúlpeme, ¿recuerda en el momento que usted estuvo acá, quiénes eran los demás que estaban en el... Los demás compañeros. Sí. Estaba Eugenio, estaba Raúl Acadida, estaba Liliana Tonietti, estaba Lucio Alegrín, creo que me parece haberlo escuchado también acá, Silvia Schwartzman, Silvio Viñones, Zárate. Yo no lo escuché al que estuvo. ¿Quién me dejaría? Sabatini. Víctor Manuel Sabatini. Y a mí me gustaría dejar que también estaba acá en el 2, lo sacaron 2 o 3 días antes del 18, a Daniel Moyano, que hoy está desaparecido. Él estuvo acá, yo sentí su grito, y después Caspati, que también estuvo acá, estaba en la celda del fondo. Yo le pregunté y él me corroboró que estaba muy mal y que lo sacaron de aquí muy mal. Cuando usted nombra a Rojas y a Coronel, ¿son en distintas épocas del 13 de mayo o son...? No, perdón, ¿qué nombre? El que sacaron... Sánchez Coronel, desde el... Los que estaban con ustedes, lo que usted escucha, el primer momento, ¿quiénes son? No, los primeros que escucho yo son los compañeros de mi propia Bien. causa. Claro, Y después se van sumando... Los primeros días de junio, esa causa grande, donde está Ricardo Sánchez Coronel, Rosa, David Blanco. Eso son los que vienen después. Eso vienen en junio, sí. Y el Capaz, Ellos ya estaban. Los Capati estaban en la celda. O sea, cuando ustedes llegan acá ya había... Sí, claro, lo que ellos hacían era liberar algunas celdas para ponernos a nosotros. Sí. Sí. Otra pregunta, para los dos, ¿recuerdan algún médico que haya concurrido a la celda? No sé si había un médico, tiene que haber o alguien que por lo menos, yo era estudiante de medicina y a mí nos ponían el estetoscopio cada tanto tiempo. Algo tenía que saber, saber de latidos del corazón, esa persona que te ponía, y siempre decían, este puede seguir dándole, a este no. Pero no acá. No, acá no, yo acá no vi nunca un médico. Ni tampoco nadie de la justicia. Nadie de la justicia que haya entrado aquí a visitarnos, a vernos. ¿Personal del ejército? No, yo no sé si era del ejército. A nosotros, a mí me sacan de esa celda, esto lo digo, y me llevan a aquella cuando entra otro grupo de gente. ¿Qué día es? ¿Qué fecha? Y ha sido en junio, que ahí creo que entra Rosa Gómez, entra otro grupo de gente. Después de que yo hablo con David Blanco, ahí me sacan de esa celda y me llevan allá. Cuando nosotros estamos en aquella celda, estoy yo con Silvia Schwartzman. Y acá estaba Rosa. Es importante Acá es cuando entraba la Paz. Acá estaba Rosa. Acá estaba Rosa. Acá, Y ahí Rosa estaba. Gómez. Acá me ponen con Raúl Acuavida. En esto. Acá estaban y a mí me hicieron ir para allá y me hicieron... Permiso. Para el bolso. Y la pared me parece. ¿Acá? Ay, qué... Che. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Porque le va a informar cuál es la situación de la parte baja. Hay un centro de detención que se llama Centrado, en la división guardia. Y esa guardia es la que tiene tenido a cargo de las sociales sobre los jugadores de ahora están ocupados, seguramente hay un grupo de familias que quieren bajar, dentro de alguna autoridad pero ¿usted quiere pasar? Esas, no celdas, sino lugares, eran movibles. O sea, se podían hacer más grandes o más chicas esas.
Sí, todos se modifican. Sí, eso, todos se Realmente modifican. tenemos O sea que esas podrían haber sido más grandes. ¿Más grande o más sí, chica? o más chicas también. Tenemos la línea esta de los cuadrados que permite. Son móviles. hacer Si quieres saber, movilidad eso en la son oficina. Eso es lo que es la cantidad de gente que trabaja en O sea que pueden cambiar. toda la central. Tiene la Sí. para poder la oficina. A mí me parece más grande. Nunca lo movieron, eso estuvo siempre así de que se hizo el edificio. Ese tabique estuvo siempre ahí, no se movió nunca. ¿Vos recordás el calabozo ese pequeño que yo digo? Sí. ¿Te acordás? El Fernando se acuerda cómo llegaba. Que uno bajaba y de un lado estaba la celda de las prostitutas y del otro lado había No, otra- vos decís está en el ala de la calle esa, abajo. Claro, es como recuerdo. No, el calabozo chiquito que es en la que me refiero es la sala de tortura. No, no. Que lleva y que da al subsuelo. Entonces ahí se ve una similitud porque está aireado. Rosario dice que el sector este donde se estuvo hoy está ocupado por detenidos. Podrían llegar a un punto cercano. ¿Quiere que vamos? Como dijimos usted. No. Ese testimonio tuyo, Sí, todo. sí. Y a la sala de más abajo, Y a la vamos a sala de llegar. tortura. Bueno, la central es que la sala que hay otra sala. Bueno, como quieras. Bajemos hasta la guardia de centrales, a buscar los detenidos y ahí que vean, que evalúen para qué lado pueden ir. Había como una puerta acá. El mapa. Bueno, El oeste está allí. Bien. Entonces, allí había una celda más grande, es así, los baños estaban a la derecha, al revés. Era al revés. Ahí está. Allí estaban los baños y una de estas celdas debo haber ocupado yo. Se conoce porque tiene un banquito al revés. ¿Entiendes lo que digo? El banquito todos lo tienen de un lado, lo tienen a la izquierda creo, y esa celda no sé por qué lo tenía ese banco triangular puesto como tal. ¿Qué? Una de las cosas que preguntábamos para saber dónde estábamos y cómo era. Y yo lo había visto antes también, que uno lo tenía al revés, justo ese metro, que creo que es esta celda huesa. Claro, y allí una celda más grande, que es donde creo yo comenzó la agonía, ¿no? Y el baño es allí, ¿puede ser? Bueno, si allí el baño lo llevamos también, ahí muere realmente, mire. No sé qué otra cosa quieren saber, porque estamos hablando de tipos distintos, ¿no? Ahora el doctor le termina de preguntar algunos datos. Yo hablo de febrero del 76. El baño es modificado, me parece. Ese sobrepiso me parece que lo han hecho seguramente modificó las cañerías y levantó el piso. Se me ocurre a mí porque no me acuerdo de ese escalón. Sí. Miguel Ángel Gil, delegado de la Comisión Nacional de Energía Atómica, delegado gremial. Sí, sí. No sé qué otra cosa puede interesarle. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? A ver, desde el 9... Fernando, ¿vos sí. bajás también? Bueno, desde el 9 al 27 de febrero. Ese ruido de electricidad y además cuando prendían el aparato de la picana. ¿Esa puerta la cerraban? No, eso no lo puedo recordar. También se sentían, me parece que por el lugar de al lado, que es un dormitorio, tenían música muy fuerte, con la intencionalidad que yo le escuchaba, la música muy fuerte, con la intencionalidad de que apagaran nuestros gritos. Yo lo que recuerdo es que te ponían una de las columnistas de Chopin. Eso sí, claro, uno entraba con los ojos vendados, inmediatamente
me desnudaron, me ataron, después de haber relatado, y comenzó el sonido del coso de la picana. Eso de la picana vale la pena aclarar, por mi oficio, ¿no? Jugaban, hacían chiporroteo en las formas, porque cuando la picana se aplica sobre la piel no hace ningún chiporroteo. Es como cuando uno prueba si la batería tiene carga en el auto. Ese es el chiporroteo, que nos ponían los pelos de punta, porque a continuación de eso nos amenazaban con eso y venía la picana realmente, que no sé si producía ruido. La verdad no puedo recordar eso. Y siempre había alguien, por lo menos en mi caso, que tenía almohada y que nos tapaba la boca constantemente. O sea, siempre parece que era el encargado de almohada, digamos, para decir de alguna manera que era. Había mucha gente alrededor, eso sí se notaba, mucha gente alrededor. Muchos gritos, muchos insultos, muchas puteadas, el ruido ese y alguien que tapaba la boca. Más el sonido de la fuerte de la música. Ya que me acuerdo de la música, el tema no solo todavía bochinche, pero... Doctor, sí, pregunta, era por el tema médico que mencionaron ustedes el tema del estetoscopio. Acá escucharon, vieron, escucharon hablar del médico, alguien les preguntara. Yo lo que escuché fue, siempre paraban en algún momento y decían, vení, miralo, revisalo. Y sentí el estetoscopio y la palabra ese, no, a este le puede seguir dando. ¿Y alguno de ustedes tuvo alguna experiencia así, que también lo revisaron o le preguntaron cómo estaba? No, yo la única así de ver qué estado estaba, en un momento cuando me terminan la tortura, yo como que me desvanezco, entonces ahí para que volviera, no llamaron a un médico, me decían, que no te trompaba, se me despertaba. Pero no, el médico así no corroboro que sea médico. No, sí, pero me hayan puesto en el estetoscopio, no sé. Pero el único momento que vieron que ahí yo estaba medio desvanecida. ¿Y en el caso de él? Sí, a mí formalmente tampoco puedo corroborar quién era, pero formalmente me dije que era el médico. Porque bueno, además de ponerme un estetoscopio regularmente, cuando yo en un momento perdí el sentido, y que me desperté mientras me golpeaba el pecho, me respiraba como un masaje cardíaco, no sabía de eso yo. Y el tipo, bueno, me sigue poniendo el estetoscopio, me obliga a respirar por la nariz, para lo cual me tapa la boca, me hace salir toda la mucosidad para que respire por la nariz. Y dice el médico que si no te moriste ahora no te morís más. Pero a partir de ahí no me aplicaron más picana eléctrica. Entonces fue una bendición. Estuve varias horas más, pero bueno, hacían otro tipo de tortura. Saltaban arriba mío, por ejemplo. Saltaban, como que saltaban sobre un armador. Sí. Pero picana no me aplicaron más. Lo que deduzco, por consultas posteriores que he hecho, que tuve un paro cardíaco del que zafé, digo yo. Pero no tengo secuelas que yo sepa. ¿Cuántas personas escuchaban ustedes más o menos acá? Usted dijo ayer que eran 3, que más o menos eran... Más o menos. Pero acá, voces, así. Yo calculo que mínimo tiene que haber habido por lo menos 6 personas. Y había uno que tenía voz de porteño. Claro, que es el que dirigía el interrogatorio con las preguntas. No era el que picaneaba ni el que pegaba. Sí, había 2, 3, por lo menos en mi caso, que me hacía preguntas. Recuerdo bien la voz de uno porteño. Sí, y de otros que hacían mención a la actividad de mi papá, que me conocían, pero también esto de que no solo era la picana, esto que se subían arriba de uno y saltaban. A mí se me produjo una eventración, tenía una herida cuando me operaron cuando tenía 15 años, bueno, ahí a los 19, en esa tortura se me abrió la herida, que ese momento yo lo sentí porque fue muy doloroso. A mí en un momento dado me desataron y me empezaron a golpear y pegaban muy bien, sabían dónde pegar y después me volvieron a atar. Era parte del tratamiento, no sé si para relajar los músculos, que se pudiera seguir dando picana, hay que preguntarle a ellos, pero era variada el tratamiento, no solo picana, golpe, el no poder respirar. ¿Y entre ellos se podían escuchar alguna vez alguna cosa como jefe o apodo o jerarquía? ¿O nunca se mencionaban, nunca se hablaban? Pero cuando hablaba el porteño, digamos, los demás se quedaban callados. La voz de él haciendo la pregunta, los demás hacían su tarea de picanearte o
taparte con la almohada, pero se callaban, como que reconocían implícitamente su jefatura. Sí, y además la introducción a la tortura, por lo menos en mi caso, fue que ellos hablaban, se burlaban, eran varios que se burlaban del cuerpo de uno, que manoseaban, pero eran varios los que estaban. No había una sola persona torturando, esa es la verdad. Yo tengo otro vago recuerdo, perdón que lo quiero decir, que en aquel lugar había detrás, había un tacho de 200 litros y yo me parece que alcancé a ver como una mancha roja en la pared, como de haber reventado algo, a alguien ahí en ese lugar. ¿Y alguna vez les obligaron a filmar algo acá? ¿Había alguna máquina de escribir, por ejemplo? Sí, Firmar no firmamos acá. Acá no, pero hemos firmado. No, después de la sesión me refiero. Sí. ¿De acá los llevaban a algún lado a filmar? No, de cuando salías de la sesión de tortura quedaba como inmovilizado por un tiempo largo. A mí me dejaron en la celda, no sé cuánto tiempo pasó y no sé tampoco no te tenían que dar agua. Y me sacaron a filmar 20 tantos días después. Otra pregunta. Es como que uno escucha dos temas de tortura, uno donde se esperan para que digan algo y otros que van directamente a la celda y esperan, ¿no? Sí. ¿Tenía sentido alguna? ¿Una tenía sentido y la otra para ustedes? Y quebrar a la persona, destruirla, no tenía ningún sentido, no había ningún tipo de pregunta, corroborar absolutamente nada, era la cuestión del tratamiento cotidiano de entrar a pegar, o sea, yo creo que lo han relatado, yo lo he relatado, para mí el peor era sentir los gritos de los compañeros, porque iba sintiendo que entraban celda por celda. Sí, incluso entraban cuando nos llevaban, cuando ya nos empezaron a llevar algo de comer, entraban y empezaban a pegar con las armas en la puerta y la comida saltaba, así que si queríamos comer algo la teníamos que levantar del piso, porque eso no era casualidad, éramos totalmente. Y también algunos entraban por ahí haciéndose los buenos, que mirá, que hablá, que portate bien, que si vos colaborás. ¿En algún momento del tiempo que estuvieron acá tuvieron algún contacto con algún familiar directamente? ¿Acá? ¿Carta, ropa? No, ropa. Pero no veían. No veíamos. No veíamos. En ese punto insistían que no existíamos más. Nadie sabe que estás acá. Todos creen que estás muerto. Eso es lo que pasa. A mí me repetían eso. Incluso a mi papá, que lo traen conmigo, después lo liberé, lo estuvo ahí detenido unas horas. Cuando volvió, le dijeron que yo no estaba acá. Había venido conmigo, cuando volvió a las horas, dijeron que yo no estaba, no estaba detenido. ¿Y después cuando usted volvió a hablar con su papá ese tiempo, lo vio a su papá después, a los meses, a los años después? Y sí, lo vimos cuando nos hicieron el Consejo de Guerra. Pero ahí, y con el tiempo, ¿cuánto tiempo más? ¿Tu papá vive, por ejemplo? Sí. Y el tiempo, él cuando lo liberan, ¿volvió acá, siguió investigando, volvió sí, para saber qué? Sí, mi papá venía y le decían que no estaba, fue hasta que nos hicieron el Consejo de Guerra que recién le dijeron que estábamos, bueno, nos empezaron a traer ropa, pero además a mi papá lo llamaban todos los días, lo amenazaban, le decían, mi papá era productor de papas y tenía un puesto en la feria. Y se iban caminando y le decían que lo iban a matar si no entregaba tanta plata y que con esa plata me iban a liberar a mí. Y esa amenaza fue durante mucho tiempo. ¿Y él habló alguna vez con algún juez, alguna justicia, sabes? Yo no recuerdo. A mí me parece que presentaron una vez Corvo, pero no recuerdo. En mi caso, yo era casi del barrio. Me crié en esta zona, en la calle Luzuriaga y Martínez de Rosa, o sea, gente se llama Ropero Sosa. Mis padres y mis familiares, por lo que cuentan, venían todos los días para acá. Yo lo que sé es que a través de una relación con alguien del Partido Demócrata, le decían que no hiciéramos nada, que aparentemente estábamos acá, que siguieran insistiendo que no hiciéramos nada ante la justicia, que eso nos iba a ayudar a que apareciéramos. Así, aparte de la burla constante hacia ellos, así durante más de 20, 25 días, no sé cuánto tiempo es.
Hasta que, bueno, tomaron la decisión de hacer el Consejo de Guerra. ¿Quiere la Fiscalía hacer una pregunta? Ascensores, si recuerda alguno de los detenidos ascensores en este lugar. Haber sido introducido en algún ascensor o alguno de los compañeros de cautiverio haber sido introducido en algún ascensor en este lugar. Hay un compañero mío que de nosotros, Raúl Acuaviva, que él dice que subió y bajó con un ascensor. Yo personalmente lo hice siempre a través de las escaleras. Pero sí, creo que hay un ascensor del... Señor juez, hay otra sala en otro sector del edificio que le voy a pedir al encargado del edificio que nos conduzca, porque ahí está la sala abajo de donde decíamos con el ascensor. ¿Alguna otra cosa más que tenga que ver con este lugar? Que salgamos. Quiere que vamos a... Trajeron a un lugar donde sacaron la venda y estaba muy claro del otro lado. Se permitieron que había ventanales y ahí están los propios que mueren a vendar. Y el Tribunal de Guerra era una cosa, estaba todo vestido de gala, era como una puesta en escena, pero para nosotros era de mucho miedo. No había familiares, nada. El último día. El último día. Estaban a... Ajá, bueno, a ver si Voy a oficiar de visita estuve ahí. la cuarta vez que vengo. Era asfixiante, como un ataúd. ¿Ese lugar cuál será? Ese puede llegar a ser acá. Puede llegar a ser acá. Sí, no, pero no tenemos un salón. ¿No? Usted apenas baja por la escalera y se va a encontrar con un salón grandote. Muy grande, muy grande. Grande, si es lo que está hablando ella, que es asfixiante. Pero no hay celdas ahí también, allá hay celdas. No, en este momento hay oficina. No sé si en algún momento habrá habido. Vamos a ir. Quiero ver si podemos abrir ahí. Máquina, donde durante muchos años yo pensé que llevaban allí a la gente, no a mí, que sabía dónde estaba. Pero como hablaban de otros lugares más grandes o más ruidosos, imaginé que era la sala de máquinas, que yo conocía, bueno, ya expliqué cómo. Pero bueno, a mí no me llevaron, pero hay otro nivel, quiero decir, hay dos subsuelos. Sí, por lo menos uno que tiene acceso a esa puerta. Estamos esperando a ver si tienen la llave. Y si no, bueno, entraremos. O sea, yo lo veo que no fue. Porque hay testimonios que se le pone con un ascensor. Entonces quiero que aprovechemos la visita. Este ascensor debe llegar al segundo subsuelo. Si llega. Recuerdo que está No, este llega hasta ahí nomás. más abajo, no. Perdón, tienes razón, creo que llega un poquito más. Pero no es este, si no me equivoco, es el otro que está del otro lado. Si no me equivoco, es el otro. Este tiene la puerta. La sala de máquinas. ¿Sabes quién pintó el suelo? Ese también. Eso no lo puede ser posible. Mi vida ha sido